Bienvenidos chicos y chicas a la semana 37, día 2 de Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a trabajar en el área de comunicación. Con la experiencia de aprendizaje reconocemos los retos que afrontamos en el 2020. La actividad de hoy, los aprendizajes que me ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Recuerden chicos leer los textos con mucha atención para poder comprenderlos y seguir las indicaciones hasta el final. Los recursos que utilizaremos son cuaderno u hojas de reuso, lápiz o lapicero, lápices de colores o plumones y nuestro portafolio. Así que vamos chicos. Ayer tuviste la oportunidad de recordar los desafíos que enfrentaste durante el 2020. También reflexionaste sobre cómo los superaste con el apoyo de tus familiares y otras personas cercanas. En este sentido surgen las siguientes interrogantes. ¿Crees que los aprendizajes adquiridos mediante las actividades de Aprendo en Casa aportaron para enfrentar esos desafíos? ¿Cuáles de esos aprendizajes fueron los más significativos para ti? Pues el propósito de aprendizaje de hoy es elaborar una lista de los aprendizajes que nos ayudaron a enfrentar los retos este año a partir del diálogo reflexivo con un familiar. Así es, chicos, el día de hoy van a dialogar con un familiar acerca de los aprendizajes que adquirieron durante este año y que les ayudó a enfrentar o continuar, ¿no? Y superar los desafíos y retos que estuvieron presentes dentro de su familia. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Primero, que planifiques, que puedas planificar el desarrollo del diálogo con un familiar. Luego, seguir las indicaciones para organizar el diálogo con ese familiar. Respetar también la estructura del diálogo al llevarlo a cabo. Expresar tus ideas con claridad. Emplear una adecuada pronunciación y entonación. Prestar atención a las ideas de tu familiar. Y por último, opinar a partir de la información que escucharás. Vamos chicos, ustedes lo harán muy bien. Vamos a empezar entonces con el desarrollo de la actividad. Para lograr la meta de hoy debes reflexionar sobre lo que hemos aprendido durante este año. ¿Cómo vas a reflexionar? Primero vas a revisar tu portafolio. Así que niños y chicos, revisen su portafolio para que recuerden qué es lo que han trabajado durante todo el año. Ahora recordemos, el diálogo es un medio eficaz para ello y por ese motivo vamos a utilizarlo. Como recordarás, ya anteriormente has realizado actividades centradas en el diálogo, es decir, en el intercambio de ideas u opiniones con otras personas. Esto implica adoptar una actitud de escucha y para que el diálogo sea efectivo, lo ideal es planificar antes de conversar, ¿no? Porque ese es el diálogo. En tu cuaderno o en una hoja de reuso vas a escribir las siguientes preguntas que también vas a responder. Pero para responder estas preguntas vas a pensar primero en el propósito del diálogo. ¿Para qué vas a dialogar, no? En las personas, también vas a pensar en las personas que te ayudaron a lograr tus aprendizajes, ya sean familiares, profesoras, profesores o quizás alguna amistad que te ayudó a desarrollar las actividades. En el lugar o los lugares donde registraste y el posible resultado del diálogo, ¿no? En todo esto vas a pensar para poder responder a estas preguntas. Por ejemplo, ¿para qué dialogarás, ¿no? Para identificar también, ¿no? Con tus familiares cuáles fueron esos aprendizajes que les ayudaron a ustedes a superar los retos. ¿Con quiénes vas a dialogar? Vas a escoger los familiares que están en casa, ¿no? Con tu mamá, tu papá, tus hermanos, con tus amistades de repente que te ayudaron para desarrollar tus actividades, ¿no? Qué bonito sería para conversar con ellos y nuevamente recordar todo lo que hicieron en el 2020. ¿Qué fuentes confiables vas a utilizar? En este caso, la fuente confiable que vas a utilizar sería el portafolio, porque de allí vas a elegir las actividades, ¿no?
que ya hemos desarrollado y vas a recordar aquellas actividades que te ayudaron a ti y a tu familia a afrontar retos y desafíos que ocurrieron dentro de su hogar en este 2020. Así que esa es una fuente confiable a la cual vas a recurrir. ¿Qué harás con el resultado del diálogo? Pues vas a reflexionar y lo vas a poner en práctica, porque al recordar todo lo que hicieron y saber que fue para bien, ¿no? Para afrontar los retos y desafíos y continuar con nuestra vida a pesar de la pandemia, a pesar de tantas cosas que pudieron ocurrir, entonces nos va a servir para seguir adelante y ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra vida cotidiana, porque son aprendizajes que hemos adquirido para vivir mejor, ¿no? Entonces pueden ustedes responder a estas 4 preguntas en su cuaderno. Continuamos. Para dialogar con un familiar es necesario que te organices, ya que en estas 37 semanas de Aprendo en Casa has desarrollado diversas experiencias de aprendizaje. Seguro muchas de ellas calaron en ti y formarán parte de tu vida de aquí en adelante. A continuación, lee atentamente lo que dicen estos estudiantes luego de revisar su portafolio respecto a alguno de sus aprendizajes. Recuerden, chicos, que también les había dicho en la diapositiva anterior que tienen que revisar su portafolio, leer, ¿no? Las experiencias de aprendizaje, los títulos de las actividades, las metas, para que puedan recordar todo lo que se trabajó durante todo el año. A ver, veamos entonces, vamos a leer lo que cada uno de ellos opina. Cuando usé mi cuaderno de experiencias para anotar los cambios que se producían en una planta, tuve que observar con detenimiento a fin de registrar la información de manera ordenada. En ese momento comprendí cuán importante es la paciencia para todo lo que nos proponemos en la vida. ¿De qué está hablando? Está hablando de la paciencia, ¿no? De la paciencia que pudo adquirir cuando realizó la actividad de la planta, ¿no? De eso está hablando. Entonces, miren chicos cómo él pudo aprender de esta actividad que desarrolló, ¿no? Actividad que desarrollaron ustedes también. Y él adquirió la paciencia en su vida gracias a esta actividad y a que utilizó también su cuaderno de experiencia, ¿no? Para ir anotando día tras día lo que sucedía con su planta, algo que ustedes también realizaron en casa. A ver, continuamos. En mi casa ahora todas y todos respetamos nuestro espacio personal. Así nos ha sido más fácil sobrellevar la convivencia familiar en este nuevo contexto de emergencia sanitaria. Muy bien, miren, también ella dice que aprendió junto con su familia a respetar el espacio personal, algo que nosotros habíamos aprendido también, ¿cierto? Estamos recordando que nosotros aprendimos acerca de nuestro espacio personal. Algunos no sabían qué era espacio personal y cómo hacerlo respetar. Más cuando aprendimos o desarrollamos esta actividad, aprendimos que todos tenemos derecho a nuestro espacio personal y también que dentro de esta emergencia sanitaria debemos de respetar nuestro espacio. ¿Para qué? Para no contagiarnos del virus que aqueja a toda la población, ¿no? A nivel mundial incluso. Así que chicos, aquí tienen otro ejemplo de experiencia, ¿no? Que aprendieron dentro de las actividades de Aprendo en Casa. Sigamos leyendo. Cuando escribí anécdotas, tuve la oportunidad de saber más de mis familiares y compartir con ellos sus experiencias. Fue muy divertido. También puse mucha atención en la manera de escribir. Por suerte, mi profesora me orientó para hacerlo bien. Como podemos observar, también ella está recordando, ¿no? Al momento de escribir anécdotas. ¿Se acuerdan ustedes que escribimos varias anécdotas que nos hicieron reír? Incluso cuando compartimos las anécdotas en el grupo, habían unas anécdotas muy divertidas, ¿no? ¿Eso qué les ayudó? Les ayudó a unirse en familia,
a compartir momentos divertidos, a conocerse entre sí. Entonces, esta experiencia de aprendizaje y esta actividad también hizo que aprendiéramos como familia a estar unidos y compartir aquellos momentos divertidos que nos han ocurrido. Entonces ella también dice que aprendió, ¿no? Aprendió acerca de las anécdotas que contó, ¿no? Y aparte de eso, también la manera de escribir que su profesora le corrigió. Ustedes también pueden elegir varios temas dentro de las actividades que hemos desarrollado. Recuérdense que son 37 semanas trabajadas y 5 días por semana. En algunos casos, 4 por los feriados, pero sí hemos trabajado varias actividades que te han ayudado a aprender junto con tu familia. A ver, vamos a leer el último. Dice, el plan de vida saludable que elaboré no solo fue útil para alimentarnos mejor, sino también para practicar ejercicios en familia. Eso me hace sentir más sano. Muy bien, él también ha mencionado el plan de vida saludable. Recuerden, chicos, que nosotros elaboramos también el plan de vida saludable para ponerlo en práctica con la familia e incluso anotamos comidas que íbamos a consumir durante los días posteriores, ¿no? En el plan ya señalizado y también hacer los ejercicios con la familia. También les debe de haber ayudado a ustedes a mejorar, ¿no? Su alimentación y la rutina diaria, ¿no? Dentro de su hogar y vivir con salud, ¿no? Entonces también, como podemos observar, entonces cada uno de ellos aprendió algo nuevo en familia para seguir desarrollándolo. Así que si ustedes también han aprendido sobre estos aprendizajes que les ayudó a vencer aquellos retos y desafíos que ocurrieron en su hogar, también, ¿no? Ustedes pueden anotarlo porque sobre eso vamos a trabajar. Ahora empieza a organizar el diálogo que sostendrás con tu familiar sobre los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos este año. Para ello, copia en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente cuadro. Este cuadro lo vas a organizar en tu cuaderno. Trata de utilizar una página completa, ya que aquí vas a escribir. Si no, tendrás que elaborar un cuadro o 2 cuadros y pegarlo en una hoja para que te pueda alcanzar, ya que aquí vas a escribir los retos que afrontaste con tu familia durante todo el año. Solo vas a escribir 4 retos o 4 desafíos también, ¿no? Que elaboramos o escribimos el día de ayer, donde planteaste que en tu familia tuvieron que afrontar y les ayudó tal vez algunos aprendizajes, así que vas a seleccionar de tu portafolio a este reto. Por ejemplo, si aquí hay un reto que en familia lo afrontaron, vas a escribir en esta lista 2 aprendizajes o 2 actividades que te ayudaron a afrontar este reto. Luego lo vas a explicar cómo contribuyeron a esos mismos aprendizajes a enfrentar estos retos que están aquí, que vas a colocar tú. Y por último, la opinión de tu familiar, ¿no? En cada casillero. Entonces, vas a elaborar este cuadrito. Elabóralo en tu cuaderno, utiliza regla, lápiz, colores, ¿ya? Para que te salga muy bonito y muy ordenado. Completa el cuadro. Ahora te voy a explicar cómo vas a completar el cuadro. Completa el cuadro tomando en cuenta las siguientes indicaciones. Recuerden que en la diapositiva anterior hemos leído en dónde están ubicados cada uno de estos casilleros que nos va a pedir información. En este caso, vas a seleccionar 4 retos en familia que enfrentaste este año y escríbelos en la primera columna. Entonces, en los retos del 2020 vas a escribir 4 retos o también desafíos que afrontaron en familia. Luego revisa tu portafolio e identifica las actividades que fueron más significativas para ti, que contribuyeron a enfrentar esos retos. Pregúntate, ¿qué aprendizajes obtuve en esas actividades y contribuyeron a enfrentar los retos? Selecciona 2 por cada reto y escríbelos en la segunda columna.
En este caso sería la lista de aprendizajes seleccionados. Por cada reto que escribas, vas a escribir 2 aprendizajes. Esto quiere decir que si escribiste 4 retos, ¿no? Porque los tienes que escribir 4 retos, entonces vas a escribir 8 aprendizajes que están en tu portafolio y que fueron significativos para ti y para tu familia, que contribuyeron a enfrentar los retos que tú mismo has escrito. ¿Ya? Y vas a escribirlos en la segunda columna. Allí vas a escribir solamente el título el nombre de la actividad que se desarrolló, ¿no? Que te ayudó a enfrentar estos retos. En la tercera columna explica cómo contribuyeron a enfrentar los retos de los aprendizajes seleccionados. En esta columna, ¿no? Explicación sobre cómo contribuyeron. Vas a explicar por cada aprendizaje que tú escribiste, cómo ayudó ese aprendizaje a superar los retos del 2020. Y en la cuarta columna la completarás cuando dialogues con un familiar y conozcas su opinión sobre los aprendizajes seleccionados. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a primero a desarrollar los retos, la lista de aprendizajes y la explicación. Y por último, después ya de conversar con tu familiar, él te va a ayudar a completar la cuarta columna, porque será con la opinión que él dé sobre los aprendizajes que tú mismo has seleccionado, los retos que escribiste y también la explicación, ¿no? Entonces, ese familiar que tú elegiste es el que te va a ayudar a completar la cuarta columna con su opinión. Así que vamos, chicos, ahora empieza a organizar el diálogo que sostendrás con tu familiar sobre los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos. A ver, he vuelto nuevamente a la diapositiva para ayudarlos a cómo completar. Les voy a dar un ejemplo de cómo completar el cuadro. Así que espero que sea de gran ayuda. Reto del 2020. Yo he colocado un reto que las familias se ponen, ¿no? En sí para protegerse, ¿no? Protegernos de personas malintencionadas. Por ejemplo, ese es un ejemplo nada más que estoy señalando, ¿no? Malintencionadas podemos decir que nos quieren hacer daño. También por personas que no obedecen el distanciamiento social, ¿no? También son malintencionadas porque están buscando dañar a la otra persona. Entonces, como reto estoy colocando este reto, ¿no? Este desafío, protegernos de personas malintencionadas. Lista de aprendizajes seleccionados que me ayudaron a enfrentar este reto. Uno de los aprendizajes que yo había seleccionado es ¿por qué debemos cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro? Fue una actividad que desarrollamos. Ustedes lo deben de tener en su portafolio si lo revisan. Y luego, otra actividad más que me ayudó a enfrentar este reto fue analizamos casos para comprender qué es un espacio personal. Y allí están las 2 actividades que desarrollamos que me ayudaron a superar este reto que se nos había presentado, ¿no? En el momento de la pandemia, en el momento del aislamiento social y todo lo demás. Entonces, estos 2 aprendizajes me ayudaron a enfrentar este reto que yo había seleccionado. Luego, explicación sobre cómo contribuyeron esos aprendizajes a enfrentar los retos. Este aprendizaje, a ver, vamos a ver, ¿por qué debemos cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro? Si leo mi portafolio y reviso toda la actividad que desarrollé, voy a poder determinar cómo es que ayudó este aprendizaje a superar este reto y lo voy a describir en el siguiente casillero. Por ejemplo, aquí dice, aprendí que debo hacer respetar mi espacio personal para protegerme. De esta manera es que este aprendizaje contribuyó a que yo logre afrontar este reto. ¿Ven? Es una explicación corta nada más para que ustedes puedan determinar cómo el aprendizaje que adquiriste te ayudó a enfrentar este reto.
Ahora siguiente, con el siguiente aprendizaje, ¿no? Analizamos casos para comprender qué es un espacio personal. De la misma manera, ¿cómo contribuyó? Aprendí a identificar mi espacio personal y el de los demás, ¿no? De esta manera comprendí que debo protegerme. Cuando identifico mi espacio personal y el de los demás, de esa manera puedo afrontar este reto, ¿no? De protección de personas malintencionadas que quieren hacernos daño. Entonces, hasta aquí podemos decir que ya ustedes han completado el primer reto, ¿no? Los dos aprendizajes seleccionados y la explicación. Esto es lo que yo he escrito aquí solamente que sirva de ejemplo. Ustedes tienen sus propios retos y sus propios aprendizajes significativos para ustedes y para su familia. Van a completar 4, van a completar 8 en esta columna y de las 8 vas a realizar las 8 explicaciones. Y por último, le vas a pedir la opinión de tu familiar con respecto a lo que tú habías escrito en este caso. Tú les vas a contar, ¿no? ¿Cuál es el reto que escribiste? ¿Cuáles son las actividades que también has seleccionado? Y la explicación cómo ayudó a enfrentar este reto. Y por último, le vas a pedir la opinión a tu familia. También he puesto un ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, una opinión. Fue de gran ayuda porque nos ayudó a conversar y orientarlos en familia, ¿no? Una opinión de la familia, ¿no? Varios papitos también cuando desarrollamos esta actividad aprovecharon ese momento de conversar con sus familiares, con sus hijos, para enseñarles, ¿no? A respetar su espacio personal, a protegerse. Entonces, muy bien, fue un aprendizaje significativo dentro del hogar y que hasta hoy en día lo pueden seguir poniendo en práctica, ¿no? Y así sucesivamente porque podemos aprender a protegernos y enseñar a nuestros familiares a protegerse después de haber aprendido sobre el espacio personal. Otra opinión. Comprendimos en familia la importancia de respetarnos entre todos. También, ¿no? A veces en casa no se sabía cómo era el espacio personal o a qué se refería. Entonces, una vez que aprendieron sobre el espacio personal y que dentro del hogar también cada uno tiene su espacio personal y se debe de respetar, también, ¿no? Comprendieron que en familia es muy importante el respeto entre todos y también el respeto del espacio personal del otro. Entonces, de esta manera, sus familiares también pueden opinar acerca de los aprendizajes adquiridos. Así es, chicos, entonces manos a la obra y a ponerse a trabajar. Lee con atención la estructura o los pasos que deberás seguir para dialogar con tu familia. Muy bien, chicos y chicas, ahora después de haber completado y de haber visto el ejemplo que les di, vas a leer estas recomendaciones para que puedas realizar el diálogo con tu familiar. Exprésale tu saludo y explícale cuál es la meta de hoy. La meta de hoy es elaborar una lista de los aprendizajes que nos ayudaron a enfrentar los retos este año a partir del diálogo reflexivo con un familiar. ¿Y por qué compartirás los retos y los aprendizajes que seleccionaste? Porque fueron los más significativos para ti y te ayudaron a enfrentar los desafíos y retos en estos 2020. Así que aquí ya tienes ya la explicación por la cual vas a conversar con tu familiar. Lee el primer reto y el primer aprendizaje. Si deseas, muéstrale las evidencias de tu portafolio para que recuerden el trabajo que realizaron. Recuerden que la mente es frágil, chicos, así que de repente tu familiar con tantas cosas que hicieron ya no se acuerda, así que vamos a revisar el portafolio. El portafolio será un recurso que ustedes utilizarán durante el diálogo para recordar lo que hicieron, para recordar lo que trabajaron. Lean la meta, el propósito de aprendizaje. También lean lo que ustedes desarrollaron, la actividad, ¿no? Entonces todo eso les va a ayudar a ustedes a recordar cómo trabajaron con su familiar y también para que ellos puedan dar una opinión más sincera, ¿no? Más fácil para que puedan opinar, para que puedas completar tu cuadrito también.
Explícale cómo crees que contribuyó ese aprendizaje a enfrentar uno de los retos en el 2020. De la misma manera, ¿no? También vas a explicarle cómo ese aprendizaje que tú has seleccionado te ayudó a ti a enfrentar estos retos del 2020. Pregúntale, ¿tú crees que contribuyó? ¿Por qué? Pregúntale, hazle esta pregunta, ¿no? ¿Tú crees que verdaderamente el aprendizaje que yo adquirí contribuyó a que yo pueda vivir mejor, afrontar este reto que tenía, o como familia a enfrentar los retos que se nos habían puesto en el 2020? ¿Por qué crees eso? ¿No? Puedes preguntarle de esa manera para que tu familiar opine y luego tú puedas escribir la respuesta en la cuarta columna. ¿Ya? Comunícale si estás de acuerdo con su opinión o explica por qué y permite que responda si desea. Realiza el mismo procedimiento con los demás retos y aprendizajes que anotaste en el cuadro hasta finalizar. Así es, chicos y chicas, ustedes van a empezar con el primer aprendizaje, van a dar su opinión, vas a escribir la opinión de tu familiar y así sucesivamente. Como son 4 retos y por cada reto has escrito 2 aprendizajes, serían 8 en total. Quiere decir que vas a escribir 8 opiniones también de tu familia y vas a escribirlo en esta cuarta columna aquí. Recuerden que todo esto lo harás tú y esto lo hará tu familiar. Y tú vas a escribir, pues, ¿no? Su opinión. Él lo único que va a hacer es opinar y luego escribirás tú. Así es, ya casi estás preparada o preparado para dialogar con tu familiar. Recuerda, al hablar, primero, ¿qué es lo que vas a hacer? Expresa tus ideas con claridad para que te pueda entender, si no, no te va a entender. Apóyate en el cuadro que elaboraste. Ten a la mano el cuadro para que puedas explicar y de allí puedas leer también, ¿no? Si te olvidas de algo. Emplea una adecuada pronunciación y entonación al momento de hablar para que te puedan comprender, entender todo lo que quieres decir. Al escuchar, en un diálogo no solamente hablas, también tienes que escuchar. Así que es lo que vas a hacer. Presta atención a las ideas de tu familiar. Recuerda la información que llame más tu atención y por último forma tu opinión y luego opina a partir de la información que hayas escuchado. Recuerda, dialogarás de forma reflexiva con tu familiar para al final elaborar una lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Pon en práctica tus conocimientos y a dialogar. Después del diálogo, escribe en tu cuaderno o en una hoja de reuso la lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Así es, chicos y chicas, vamos a continuar. En tu cuaderno o en una hoja de reuso, copia y completa la siguiente lista de cotejo, que son los criterios de evaluación sobre el trabajo que han realizado hoy. Planifiqué el desarrollo del diálogo, seguí las indicaciones para organizar el diálogo, respeté la estructura del diálogo al llevarlo a cabo, expresé mis ideas con claridad, empleé una adecuada pronunciación y entonación, presté atención a las ideas de mi familiar, opiné a partir de la información que escuché. Muy bien, chicos y chicas, ustedes, de acuerdo a cómo han desarrollado entonces la actividad de hoy, van a marcar sí o no. Recuerden que este criterio de evaluación es lo que ustedes tienen que lograr, tienen que hacerlo durante la actividad. Así que si lo lograste, vas a marcar que sí, pero si no lo lograste, marcarás que no, porque esto te servirá para reflexionar cuando otra vez realices una actividad parecida a esta. Genial, ya sabes en qué te fue bien y qué debes fortalecer. Sigamos trabajando. Ahora, con tu familia. Antes de conversar nuevamente con tu familiar, observa la lista de cotejo. Revisa la lista
de aprendizajes que contribuyeron a afrontar los retos de este año y responde la siguiente pregunta. ¿En qué crees que mejoraste en relación con tu comunicación oral y escrita en el 2020? Y responde entonces a esta pregunta. Conversa con tu familiar sobre el diálogo que sostuvieron. Léele la lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020 y permite que la lea también. Luego pregúntale, después de haber participado en las actividades de Aprendo en Casa, ¿crees que he mejorado mi comunicación oral y escrita? ¿Por qué? Tras oír su respuesta, coméntale cómo crees que has mejorado en tu manera de comunicarte de forma oral y escrita. Recuerden, chicos, que en las actividades que hemos desarrollado de Aprender en Casa, siempre hay una actividad desarrollada con tu familiar donde te permite dialogar con ellos, expresar lo que aprendiste durante la actividad. Justamente esta actividad se desarrolla para que tú mejores tu comunicación oral. Entonces, debido a estas actividades que ustedes han desarrollado, han tenido que mejorar su comunicación oral, porque si lo han desarrollado en casa, ha sido de aprendizaje para ustedes, porque todos los días han dialogado. Por lo tanto, ahora como estamos reflexionando sobre nuestros aprendizajes durante el año, vas a preguntarle a tu familiar si cree que tú has mejorado en tu comunicación, tanto oral como escrita, al momento de escribir. Y también por qué cree eso, ¿no? Si tu familiar dice que sí has mejorado o que no has mejorado mucho o tal vez más o menos, entonces escúchalo y luego el que te exprese, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué cree él eso? Si has mejorado o no. Entonces, de esa manera, él te enseñará, tu familiar, a mejorar incluso más, ¿no? Más en tu comunicación oral y escrita, ¿no? Para más adelante en otras actividades. Recuerden, chicos, que nosotros somos personas sociales, que siempre estamos conversando en familia, entonces siempre estamos practicando la comunicación. Es necesario dialogar en familia. Por último, reflexiona. Recuerda la meta de hoy. La meta de hoy es elaborar una lista de aprendizaje que nos ayudaron a enfrentar los retos este año a partir del diálogo reflexivo con un familiar. Te invitamos ahora, a partir de las siguientes preguntas, a reflexionar sobre tus aprendizajes. ¿Qué te fue fácil y qué fue difícil al enfrentar los retos este año? ¿Y cómo los enfrentaste? ¿Qué favoreció que logres desarrollar con éxito las experiencias de aprendizaje este año? Y por último, ¿qué te pareció más interesante o importante al enfrentar los retos y por qué? Organiza tus trabajos en el portafolio, te serán de mucha utilidad en las próximas actividades. Así es, chicos y chicas, llegamos a la parte final de esta actividad. Muchas gracias por tu atención. Recuerda suscribirte a mi canal, darle a la campanita y regalarme un like. Chao, chao.